Pero claro, uno se pregunta, ¿desde cuándo un Dios omnipotente y justo pide miles de sacrificios de animales quemados y descuartizados? Un Dios que pide sangre y muerte, la exige, la necesita y la justifica, diciendo que el hombre debe serle fiel, y si no le es fiel, lo mata, lo extermina. Hablamos de pueblos enteros arrasados, sin piedad, ni siquiera hacia mujeres o niños, y se ceba especialmente en los bebés. Los hace matar a espada o los quema vivos. ¿Esto es cosa de Dios o estamos hablando de otra cosa? Evidentemente, los que defendemos de que todo esto no son más que entidades que usurparon el papel de la divinidad, pues nos es bastante difícil hacernos entender cuando hablamos de dioses. Nosotros somos los primeros en aclarar que en realidad no fueron dioses, fueron entidades con una tecnología, con un nivel evolutivo, a nivel aplicable a las leyes de la física que conocemos, muy superiores a nosotros. No estamos hablando de su nivel evolutivo espiritual, eso es otra historia. Este Dios, el Dios bíblico, Yahvé, es un Dios que desciende a bordo de una nube roja que parece emitir estruendos y voces. Habla, nos dicta leyes y además le regala a Moisés, mejor dicho, le instruye para construir una especie de arca, un artefacto, una caja que despide una radiación que acaba matando, exterminando ejércitos enteros. Es capaz de levitar, lanza rayos de plasma. En definitiva, un Dios que desciende en una nave que el profeta Ezequiel describe meticulosamente y que gracias a esa descripción incluso un técnico, un ingeniero directivo de la NASA, Joseph Lundrich, reconstruye. Y nos dice que es una nave espacial perfectamente funcional, un prodigio de artefacto volador. En definitiva, un Dios que secuestra a los profetas, se los lleva para arriba, abduce gente. Ahí tenemos el profeta Elías, que es izado hacia los cielos, Enoc lo mismo, y nos describen naves espaciales que ascienden hacia más allá de la estratosfera. Y desde ahí estos profetas pueden ver estrellas y planetas. Aquí, desde luego, hay demasiadas evidencias de que este Dios no es quien dice ser. Bueno, y hoy vamos a analizar también un aspecto muy interesante que es lo que aparece en el libro de Job. Ahí vemos cómo este ser, Yahvé, conjuntamente con Satanás, se van relegando, van jugando con este personaje. Solamente os voy a mostrar un pequeño resumen de este episodio de Job para que veáis cómo estos seres interpretan diferentes dioses jugando como si se intercambiaran los papeles con respecto al ser humano. Y aquí, en este episodio concretamente, veréis que muy probablemente Yahvé fue el dios sumerio An, en acadio Anu, y Satanás pudo ser el propio Enlil. Entonces, bueno, fijaos el juego que se traían con Job. Y leemos: había en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Era justo, honrado y temeroso de Dios, y vivía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y una servidumbre numerosa. Era el más rico de los hombres de Oriente. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿y crees que Job
¿Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Fijaos qué curioso. El Señor le dice: haz lo que quieras con sus cosas. O sea, básicamente se podría traducir como me va a divertir bastante, no lo mates. O sea, lo consideraba como una especie de bufón. Mientras me siga divirtiendo, no lo toques a él. O sea que aquí la estrategia que se llevan estos dos es, vamos a decirlo de forma lo más clara, directa, es tocarle los cataclines a Job, a ver si es capaz de maldecir a Dios. Entonces, bueno, dicen los textos que empiezan a llegar mensajeros a casa de Job para anunciarle una serie de calamidades, de tragedias que se han producido simultáneamente en sus tierras. Dice, el primer mensajero llega y le dice: estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia: ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia: una banda de caldeos divididos en 3 grupos se ha echado sobre los camellos y se los ha llevado, después de apuñalar a los mozos. No había acabado este de hablar cuando llegó otro con esta noticia: estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Fijaos la logística empleada para perpetrar todas estas desgracias: movilizar a caldeos y sabeos para que asesinen a cuchillazo limpio a los mozos y probablemente, incluso, empleando tecnología. Tecnología para generar rayos, huracanes, para que dejen esas tierras completamente devastadas. Y sigue el relato. ¿Cuál es la reacción de Job al oír todo esto? Pues dice que se echa al suelo y se rapa la cabeza en señal de sumisión y exclama lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Después de esto, en el capítulo 2, Dios se reúne de nuevo con Satán. Vamos a decir, siguiendo esa especie de apuestas que se traen con respecto a Job. Y Dios le dice a Satán: tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin más ni más, pero todavía persiste en su honradez. Satán contestó al Señor: piel, por salvar la vida el hombre lo da todo. Extiende tu mano y hiérelo en su carne y en sus huesos, verás cómo te maldice cara a cara. Bueno, el Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. O sea que antes le decía: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Ahora ya se está divirtiendo a tal punto que le dice: haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. O sea, puedes torturarle libremente. Bueno, ¿y qué más podemos desprender? ¿Qué más se desprende de esta charla? Bueno, pues que si Satán consigue que Job blasfeme contra Dios, Dios, indignado, lo mataría. Es decir, aquí el amor incondicional brilla por su ausencia. Básicamente esto es: si no me eres fiel y sumiso, te mato. Más explícito aún, podríamos decir que no me importas lo más mínimo, lo único que deseo es que alimentes mi ego con tu servidumbre. Eso sería la traducción. Bueno, el juego sigue. Satán le hace salir llagas malignas en el cuerpo de Job y el hombre está desesperado. Y su mujer le dice lo siguiente: ¿todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Y él le contestó: hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Pasan 7 días y Job sufre una agonía espantosa de dolores. Al final maldice a Dios. Le dice de todo y se lamenta por haber nacido. Luego entra en escena un personaje llamado Elifaz de Temán. Este le suelta un discurso alentador, fervoroso, para reforzar su fe en Dios, con palabras como estas:
¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Es puro un hombre ante su Creador? Si él no se fía de sus propios servidores y hasta en sus ángeles encuentra errores, cuanto más en los que habitan en casas de arcilla y tienen sus cimientos en el polvo. Ellos son aplastados como una polilla, de la noche a la mañana quedan pulverizados, sin que nadie se preocupe. Perecen para siempre. O sea, básicamente el típico discurso basado en el miedo, la amenaza, y con eso, claro, Job se retracta de sus maldiciones y vuelve al redil de la veneración. De hecho, el cristianismo le da el apelativo de santo por su paciencia y su bondad. Luego, a cambio, Dios le restituye su felicidad dándole el doble de lo que tenía: salud, dinero, tierras, todo a cambio de esa fidelidad. Y podríamos hablar también largo y tendido de muchos otros aspectos capacidades, quiero decir, que tenían estas entidades cuando se manifestaban con el ser humano. Capacidades que nosotros consideramos paranormales, sobrenaturales. Para ellos quizás no sea así, quizás sean capacidades perfectamente normales. Me refiero a capacidades de control mental, en donde podemos ver cómo este personaje, Yahvé, y muchos otros en otras culturas, son capaces de controlar la voluntad de los seres humanos, de introducirse dentro de su mente y hacer incluso que se autoaniquilen ejércitos enteros. Pero de esto vamos a hablar en futuros videoprogramas y vamos a intentar entrar un poco más dentro de la psicología de estos personajes, cuáles eran sus intencionalidades y cómo fueron, vamos a decir, construyendo esta matrix holográfica a través siempre de la amenaza, de la extorsión y del miedo. Y esto sigue a día de hoy, pero esta vez se está realizando, como ya sabéis, a través de los grandes medios de comunicación. Hemos hecho un poco de viaje al pasado analizando estos textos, en el caso de hoy sobre Job, este personaje que es torturado básicamente por estas dos entidades que adoptan estos dos roles de, vamos a decir, de dioses y demonios. Bien, amigos, aquí os dejo con estas reflexiones y lógicamente vamos a seguir en próximos vídeos indagando en la psicología de estas entidades perturbadoras y manipuladoras. Os mando un abrazo a todos.